La ciudad de Querétaro, en México, es una ciudad colonial llena de historia, ya que en ella se desarrollaron eventos claves de la vida de México. Aquí se inició la conspiración por la lucha de la independencia en 1810, la firma de la Constitución Política en 1917 y el fusilamiento del emperador Maximiliano de Habsburgo, entre otros sucesos históricos que marcaron para siempre la vida del país. ¿Qué significa Querétaro? El nombre surgió mucho antes de la llegada de los españoles al lugar en 1521. Estos simplemente decidieron no cambiarlo. Querétaro es una castellanización de un vocablo cretaro de origen purépecha, cuya traducción es cañada o juego de pelota. Todo indica que la zona que ocupaba la capital del estado de mismo nombre era una cancha natural de juego de pelota, por lo que la geografía del lugar es lo que habría dado origen al nombre. Los pobladores de ese entonces identificaron una cañada con la cancha de un juego de pelota prehispánico, que hoy está en el municipio El Marqués. Acontecimientos históricos. Hacia el año 500 a.C., asentamientos de grupos agrícolas en la región de San Juan del Río. En el siglo XII, la zona queretana se estabilizó en dos grandes grupos, los cazadores-recolectores y las pequeñas aldeas agrícolas. 1529. La conquista y colonización por los españoles de la región que hoy conocemos como Querétaro dio como resultado la fundación del pueblo de Huimilpan. Hacia 1531, fundación de San Juan del Río y Santiago de Querétaro. En este proceso destacó la participación de don Nicolás de San Luis Montañés, así como Fernando de Tapia. La única batalla que se llevó a efecto para someter a los pobladores de la zona fue el 25 de julio de 1531, en el Cerro de Sangre. Octubre de 1655. Los vecinos de Querétaro firmaron las capitulaciones por las que el rey de España elevó a Santiago de Querétaro al rango de ciudad. La nueva categoría urbana manifestaba la preponderancia paulatina de la población española, criolla y mestiza sobre la indígena. En 1683 se instituyó el primer centro de propaganda FIDE en América. El siglo XVII puede denominarse como el siglo de la consolidación de Querétaro. La íntima unión de la economía rural y urbana permitió financiar la construcción a gran escala de templos y conventos que albergaron a las diferentes órdenes religiosas que se establecieron en este siglo. La presencia masiva del clero secular se explica por la localización de Querétaro, favorable a la evangelización de las tierras del norte y por sus adecuadas condiciones económicas. Siglo XVIII. Las actividades ganadera, agrícola, textil y comercial provocaron durante este siglo el auge económico y esplendor de Querétaro. La ganadería reforzó la permanencia de Querétaro como centro comercial. Aquí acordaban precios y establecían contratos para todo el centro del país. La producción textil se realizaba en obrajes y trapiches. Se fabricaban telas vastas para el mercado local y regional. La producción aumentó a tal punto que se dice que Querétaro era el principal productor de lanas de la Nueva España y de toda América. Fin del siglo XVIII. El trabajo en obrajes y trapiches llegó a ser la principal actividad urbana, a la que se unió a fines del siglo XVIII la Real Fábrica de Tabaco, la segunda en importancia en la Nueva España. En el fin del siglo XVIII, la actividad minera alcanzó su mayor relevancia económica, ubicándose su principal centro en el mineral de El Doctor, importante productor de plata y azogue. Fin del siglo XVIII. Como consecuencia de la férrea resistencia que presentaron a la pacificación y evangelización española, los indios nómadas chichimecas, jonases, de la Sierra Gorda, fueron sometidos por las huestes militares españolas al mando de don José de Escandón, logrando de este modo la pacificación de la región y la implantación de los sistemas novohispanos. Fin del siglo XVIII.
La labor cultural, educativa y evangelizadora de los misioneros franciscanos en la figura de Fray Junípero Serra se desarrolló intensamente en esta región. En este siglo, cuando se define el perfil característico de la imagen urbana de Querétaro, al reconstruirse y edificarse obras de arquitectura que han previvido a lo largo de los siglos. Entre dichas obras destacan la remodelación de la Plaza de Armas, la Casa de Cala, de los Septien, de los Samaniego, de los Fernández de Jauregui, el Palacio de la Corregiduría de Letras de Querétaro, así como los templos de la Congregación y San Antonio. Destaca en este periodo por su relevancia arquitectónica y económica. La construcción del acueducto, obra realizada con el fin de introducir el agua potable a la ciudad de Querétaro. La situación regional coincide con un periodo de inestabilidad política española que, como se sabe, desembocó en la ocupación francesa y la abdicación de Fernando VII en el año de 1808. La reacción en la Nueva España fue diversa. En Querétaro cobraron impulso las conspiraciones, donde los criollos fueron los principales dirigentes. En la ciudad de Querétaro se fundó el grupo de iniciadores de la lucha por la independencia. Septiembre de 1810. Fue descubierta la conspiración de Querétaro y se apresuró el movimiento armado, con el mensaje que doña Josefa Ortiz de Domínguez, corregidora de Querétaro, envió al capitán Allende y al señor cura Miguel Hidalgo, por medio del sotalcaide don Ignacio. 1823. El doctor Félix Osores Sotomayor defendió exitosamente ante el Congreso Constituyente de la Nación el derecho y la razón de los queretanos para gozar de un Estado libre y soberano, derrotando las propuestas de integrar esta región a los estados de San Luis Potosí y México. En 1824 se instaló el Congreso Constituyente Estatal. El 25 de agosto de 1825 fue promulgada la primera Constitución del Estado. Se integra el primer gobierno electo de la entidad, cuyo primer gobernador fue don José María Díez Marina. Al término de su periodo se inició una era de inestabilidad política. Década de 1840. Establecimiento de la fábrica textil Hércules, del consorcio industrial Casa Rubio y de las fábricas de San Antonio y La Purísima. En 1848, la ciudad de Querétaro fue el escenario histórico donde se efectuó la firma de los tratados de paz, llamados de Guadalupe Hidalgo, y estos dieron fin a la guerra entre México y los Estados Unidos de Norteamérica, mediante los cuales el primero cedió por acuerdo de la Cámara de Senadores más de la mitad de su territorio. 1857. Se publicó en Querétaro la Constitución de 1857. El mismo año fue electo gobernador del estado el general José María Arteaga, quien organizó una coalición de estados, formada por Jalisco, Guanajuato, Michoacán, Aguascalientes, Zacatecas y Querétaro, en defensa de dicha constitución contra el Plan de Tacubaya. En 1863, Maximiliano de Habsburgo abandonó la Ciudad de México y se dirigió a Querétaro, ocupado por las tropas imperialistas y el último bastión del Imperio francés. 1867. El 14 de marzo inició el sitio de la ciudad de Querétaro por las tropas republicanas al mando del general 1867. Se refugió en Querétaro el gobierno imperial del archiduque Maximiliano de Habsburgo. Apoyado por el Partido Conservador, el 15 de mayo fue derrotado el imperio y en junio concluyó el sitio. Maximiliano fue hecho prisionero, juzgado y fusilado en el Cerro de las Campanas junto con los generales Miguel Miramón y Tomás Mejía el 19 de junio de 1870.
Hubo rebeliones y el estado quedó a cargo del comandante Miguel Esquiluz. La muerte de Juárez provocó nuevos conflictos políticos. Poco tiempo después, la intranquilidad reaparecería debido a que Lerdo de Tejada se habría reelegido como presidente de la República. Porfirio Díaz declaró ilegal la reelección y lanzó su plan de Tuxtepec. José María Iglesias también reclamó para sí la presidencia. Una vez que Díaz hubo derrotado a Lerdo de Tejada, se lanzó en contra de Iglesias, quien se había refugiado en Querétaro, donde fue derrotado. El gobernador convocó a elecciones, en las que triunfó Francisco González de Cossio, quien permanecería como gobernador durante 27 años, 24 de ellos consecutivos. Este personaje representa la era porfiriana en la región y deja el gobierno cuando Díaz hace lo mismo en México. El 16 de septiembre de 1879 fue promulgada una nueva constitución estatal y se fijaron los límites de los 6 distritos que formaban Querétaro. En 1882 llegó el ferrocarril central a un costado de la Alameda de la capital y se realizó la primera exposición industrial queretana con más de 3,000 expositores. 1883. Se creó la compañía hidroeléctrica, se instalaron los primeros teléfonos y se estableció la primera fábrica de hielo. Fin del siglo XIX. Se instaló la red de agua potable en la ciudad capital y en San Juan del Río. Además, se construyó un monumento en el Cerro de las Campanas. Se estableció la escuela normal y el observatorio meteorológico. Además, aumentaron las compañías mineras. Los molinos y las fábricas que ya existían se modernizaron. De 1902 a 1910 se efectuó el tendido de las vías y entraron en operación los ferrocarriles nacionales de México. En 1909, la fábrica Hércules padeció una huelga que refleja los primeros movimientos proletarios a causa de sus precarias condiciones de vida, situación que los llevó a formar las organizaciones mutualistas y realizar movimientos de protesta. El 2 de febrero de 1916, Venustiano Carranza decretó a la ciudad de Querétaro capital de la República, siendo la sede del Congreso Constituyente para redactar la nueva Constitución Nacional. Así también promulgó el primer instrumento legal que se expidió en Santiago de Querétaro, tendiente a la preservación del patrimonio cultural, a saber, la Ley sobre Conservación de Monumentos, Edificios, Templos y Objetos Históricos o Artísticos. El 5 de febrero de 1917, en el Teatro Iturbide, posteriormente nombrado de la República, se promulgó la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos por el presidente constitucionalista Venustiano Carranza, como producto de los movimientos revolucionarios de 1940. La industrialización contemporánea en el estado inició a través de la creación de una zona fabril al norte de la ciudad capital. En 1941, la 33ª Legislatura Constitucional del Estado aprobó la Ley de Conservación de la Ciudad de Querétaro, declarando la ciudad como típica y monumental. Una ley estatal que permita la conservación del patrimonio arquitectónico y urbano conlleva necesariamente la participación de la comunidad en su conjunto y en particular de los organismos de gobierno para definir, vigilar y ejecutar las acciones indispensables para poder rescatar la invaluable riqueza de dicho patrimonio. En 1974, la Junta de Navidad, fundada en la segunda mitad del siglo XIX, se transformó en el Patronato de las Fiestas de Querétaro, mismo que subsiste en 1981. El gobierno federal expidió el decreto por el que se declara una zona de monumentos históricos en la ciudad de Querétaro. Dicha zona comprendía un área de 4 kilómetros cuadrados, con 203 manzanas y aproximadamente 1.400 edificios con valor histórico, construidos entre los siglos
XVI y XIX. El centro histórico de la ciudad de Querétaro fue declarado zona de monumentos históricos. En 1990, la 49 Legislatura Constitucional del Estado expidió la Ley de Protección del Patrimonio Cultural del Estado. En 1992, la Legislatura Constitucional del Estado aprobó el Código Urbano del Estado de Querétaro, que dice que todas las personas residentes en el Estado de Querétaro tienen el derecho al disfrute de ciudades sustentables, justas, demócratas, seguras y equitativas, para el ejercicio pleno de sus derechos humanos, políticos, económicos, sociales, culturales y ambientales. En 1995, el Ayuntamiento de Querétaro declaró al centro histórico y los barrios tradicionales de la ciudad de Santiago de Querétaro como zona de conservación y expidió el reglamento para la emisión de declaratorias de monumentos y zonas de conservación en el municipio. En 1996, la UNESCO declaró a la ciudad de Santiago de Querétaro Patrimonio Cultural de la Humanidad.